Hola a todos, estamos hoy con más una entrevista del proyecto Educación COVID y hoy tenemos no solo uno, pero dos invitados. Nuestra invitada es Daniela Irole, que es directora de Educación de la Corporación Municipal de Renca, en Chile, y también está con nosotros hoy Sebastián Correa, que es fundador del nuevo paradigma educativo y nos está apoyando un montón en el proyecto. Entonces, bienvenidos, gracias por estar Muchas con nosotros gracias. hoy. Hola, Amanda. Y empiezo entonces, por favor, pidiendo que Daniela nos explique un poco sobre su visión de educación. ¿Cuál crees que es el papel de la educación, de la escuela, del educador en el contexto de la sociedad? Perfecto. Les cuento un poco desde dónde hablo también, un poco como de mi recorrido en la educación que tiene que ver con cómo la defino. Desde lo personal, tengo una fusión de nacionalidades. Tengo 50 años y 25 años vividos en Argentina, que es mi país de origen, y 25 años vividos en Chile, donde formé mi familia con mi marido y donde han nacido mis hijos. Eh, y, y desde el recorrido en educación, yo tengo una formación inicial de profesora primaria, maestra de primaria, como se llama en Argentina, y comenzando a trabajar como profesora, sobre todo en contextos sociales más complejos. Decido empezar a estudiar trabajo social como complemento a la formación de educadora. Y por lo tanto, como mi identificación profesional más profunda es la de ser profesora, la de ser educadora, y el trabajo social como una segunda profesión que viene a profundizar como la posibilidad de comprender la educación como una herramienta de transformación social, y por lo tanto la necesidad de que los conocimientos propios del campo educativo, los conocimientos propios de la pedagogía, se entrecrucen con los conocimientos de las ciencias sociales que nos permiten comprender el entorno desde donde estamos realizando la educación. No comprendo la educación, una educación aséptica, como una educación que funcione por igual en cualquier contexto, sino la educación leída con los pies en el territorio donde uno la está desarrollando. Y por lo tanto hay temas de educación que son universales, pero que se resignifican en los contextos culturales, históricos, sociales, políticos específicos. Y en ese sentido también veo a la educación desde este sentido transformador como una acción política. Y por lo tanto, así como no es aséptica en su visión sociocultural, tampoco es aséptica en su contenido político. Y, y yo considero que no hay una educación neutral, sino que la educación siempre se ejerce desde un paradigma político, desde un modo de comprender la sociedad, e incluso quienes sostienen y argumentan su neutralidad, levantan una propia visión política desde ahí también. Y Daniela, cuando dices que hay entonces una implicación política o por decirlo en otras palabras quizás de una cosmovisión en la manera como se hace educación, ¿cómo crees que eso se hace en el día a día? ¿Cómo es que se ve en una escuela o en un educador? ¿Cómo es que educa a partir de su visión? Se conjugan varios factores. Hay varios estudios, y uno lo ve también como en el ejercicio cotidiano, que señalan que uno es mucho más educador como fue educado que como aprendió a educar, ¿no? Entonces uno en su ejercicio de educador hace mucho más vida el cómo le enseñaron sus propios profesores que el contenido que uno recibió, ¿no? Entonces, si uno empieza a ver como la historia de quiénes han sido esos educadores fundantes en cada uno, hay un modo de enseñar que eso puede tener distintos, digamos, buenos y malos resultados en eso, porque también hay buenas experiencias y malas experiencias en la experiencia que uno tiene como estudiante también, pero uno actúa o en el modo de hacerlo con aquellos educadores que han sido muy significativos para uno, o en espejo, contrario y para ser el educador cuando uno no quiere ser el educador que tuvo también, ¿no? Entonces, las dos imágenes en lo cotidiano se juegan,
Y también eso, digamos, como las experiencias más fundantes, pero también lo que uno va aprendiendo de los educadores con los que uno comparte la experiencia educativa en el propio espacio donde uno le toca actuar. Entonces, por ejemplo, para mí como profesora, en el momento de empezar a trabajar en la sala de clase, muy joven, yo partí como a los 20 años, mis primeras experiencias como profesora, no solo estaban presentes mis profesores de toda mi trayectoria educativa, desde la educación inicial hasta la universidad, sino también lo que yo fui aprendiendo de la práctica pedagógica de mis propios compañeros de trabajo. Y por eso es tan importante lo que sucede al interior de las comunidades educativas y la importancia que ha ido cobrando, sobre todo en los últimos años, al menos aquí en Chile, el que haya espacios para la reflexión pedagógica, para la construcción de redes de educadores, porque uno va nutriendo su práctica también de ver a otros educadores ejerciendo su profesión. Y por eso es tan importante esos espacios de encuentro. Y eso, digamos, desde el espacio más propiamente como de la profesión, pero también el modo en que uno concibe la sociedad, la familia, la comunidad, también influye en el modo en que uno se relaciona con los estudiantes, con los contenidos que tiene que enseñar y con las familias. En los contextos sociales, en contextos sociales además de diversidad creciente, Chile ha ido creciendo en su diversidad sociocultural, generando algunos espacios de encuentro mayores, porque nosotros tenemos una sociedad sumamente segregada socioeconómicamente, pero la llegada de los migrantes en los últimos años ha hecho que empiece a haber mayor diversidad al interior de nuestras salas de clase. También ponen el desafío y tensionan el cómo uno interpreta los distintos contextos culturales, cómo eso uno lo lee como riqueza o como problema, y también cuánto quiere imponer de su propia visión, de qué es ser un estudiante, de familia, y por ejemplo eso se nota muchas veces en el modo en que un profesor, profesora, educador, educadora se vincula con la familia, cuando desde el propio concepto de familia, o sea, si yo concibo que familia es mamá, papá, hijos, o yo considero que familia puede ser una mamá sola con sus hijos, puede ser una abuela que está criando, puede ser una familia que acogió a otro niño o niña y lo está criando. Es bien distinto si yo tengo una visión como rígida de familia, o si yo tengo una visión amplia de familia, qué es lo que le voy a pedir también en mi modo de relación, y eso se transmite, ¿no? Si yo considero que por ejemplo, no sé, desde una mirada más tradicional, una mamá debiera estar en su casa acompañando el proceso pedagógico de su hijo, entonces como profesor mando una nota que dice, señora mamá, su hijo no trajo la tarea y no la terminó adecuadamente, o si yo entiendo que al igual que yo, esa mamá está demandada por su vida laboral, por otros compromisos familiares, por su propia experiencia, que posiblemente a lo mejor en muchos contextos ha tenido pocos años de escolaridad. Bueno, también voy a pensar si tengo, por ejemplo, que mandar esa nota, si tengo que esperar que sea desde la familia donde se resuelvan los problemas. Daniela, siguiendo en la línea como de tu visión de educación, obviamente hoy día estamos viendo, claro, un contexto de vulnerabilidad, de incertidumbre, incluso de fragilidad, o sea, personales e institucionales o educativos que nunca habíamos vivido. Entonces, mi pregunta como hacia la visión de educación, entonces, en este tiempo, como ¿qué ideas de tu visión se han reforzado? O sea, como que uno dice, mira, esta idea que yo siempre he tenido, bueno, ahora se hace más evidente su importancia, pero también esa es una doble pregunta. ¿No? Por una parte, como, ¿qué parte de tu visión como se ha reforzado? Y también, ¿qué ideas nuevas han surgido o qué reflexiones nuevas a nivel como de la visión de educación, han surgido a partir de lo que estamos viviendo hoy día? Yo diría que una que se ha reforzado muchísimo y que tiene que ver, que después también les puedo compartir algo más, que tiene que ver además con el proyecto que estamos desarrollando específicamente en la municipalidad, en el territorio en el que estoy trabajando, que tiene que ver con la construcción de comunidad. Creo que un refuerzo muy importante es que la educación más profunda solo se puede hacer desde una mirada comunitaria, colaborativa. Y por eso es que también nos genera tanta angustia no poder encontrarnos y que hemos tenido que aprender otros modos de encontrarnos. Y que además
situaciones tan extremas como la de esta pandemia nos revelan que sin la comunidad nos morimos, y nos morimos, hoy literalmente nos morimos, y nos necesitamos unos a otros, y cómo la educación tiene que ser el espacio privilegiado en que los ciudadanos aprendamos a vivir juntos y aprendamos de nuestra interdependencia, como personas, como comunidades, y nuestra interdependencia con la naturaleza, como la fragilidad o la vulnerabilidad que queda expuesta en esta situación de emergencia, revela también cómo nos necesitamos unos a otros. Y eso no siempre es un eje fuerte en educación, sobre todo en modelos como tan exitistas como el que se venía instalando en Chile, y donde está todo este discurso como del triunfo individual. Una situación como esta revela que ese camino nos lleva solo a destruirnos. Claro, como una propuesta educativa, una propuesta educativa también muy contracultural al modelo que en Chile, bueno, Amanda vive en Barcelona, es brasileña, pero bueno, en Chile, un modelo neoliberal que nos lleva, bueno, al individualismo desde muchos lugares. Entonces, claro, también la propuesta educativa desde la contracultura más comunitaria y colaborativa. Sí, y lo que nos pasó es que como necesitamos, además, por ejemplo, nosotros veníamos propiciando ya desde espacios de formación y también desde tiempos reales, todo el trabajo colaborativo entre docentes y también todos los equipos profesionales que están presentes en nuestros centros educativos, pero eso costaba mucho, y hoy se ha desarrollado como nunca, porque nos necesitamos mucho, porque necesitamos estar coordinados, porque como no nos vemos físicamente necesitamos poder hablar y preguntarnos, y creo que lo nuevo ha sido que la tecnología, el uso de la tecnología, que era un discurso así como, todos decíamos, sí, claramente, estamos en el siglo XXI, y las tecnologías tienen que estar presentes en el proceso educativo, pero como un discurso, pero en la vida cotidiana no estaba, y pienso en los de mi generación, digamos, en los que estamos en torno a los 50 años, donde además hemos tenido que aprender, y cuando terminamos de aprender una cosa, llega otra nueva y nos agota mucho el tener que aprenderla, entonces nos hacemos un poco los locos, ¿no? Con que sí, bueno, hay que hacerlo, pero tampoco nos metemos tanto. Ahora no nos quedó otra que meternos de cabeza, ¿no? Y de ver todo el potencial que tiene la tecnología. También muchas veces desde educación nos metemos en la tecnología desde el riesgo de tanto tiempo frente a las pantallas, y como la amenaza de estos adolescentes que se vinculan poco porque están tan conectados, y además ahora esos mismos adolescentes les decimos conéctense a tal hora porque nos vamos a ver, porque hay una clase, entonces yo creo que lo nuevo ha sido el descubrir el potencial que tiene como espacio de encuentro, desde cosas muy sencillas. Por ejemplo, nosotros muchas veces teníamos que hacer una reunión urgente con nuestros directores, porque surgía un tema que queríamos comunicarle a todos juntos. Entonces lo que a mí se me ocurría hacer como directora de educación era mandarles, ya lo más tecnológico, un WhatsApp a todos diciéndole, hay un tema urgente que tenemos que resolver, necesitamos que estén en la corporación todos a las 3 de la tarde. Lo que significaba que cada uno tenía que desarmar lo que tenía organizado, llegar desde su escuela. Entonces al final la reunión no partía a las 3 porque uno llegaba a las 3, otro 3 y cuarto, otro 3 y media, otro mandaba un mensaje que tuvo un problema y no lograba salir de la escuela. Y ahora decimos, nos conectamos a las 3 de la tarde, a las 3, 1 minuto estamos todos conectados, ocupamos 20 minutos de ese tiempo en dar la información que teníamos que dar. Si necesitamos más tiempo usamos más, pero si no usamos los 20 minutos que teníamos que usar para dar esa información. Y hoy nos parece ridículo lo que hacíamos antes de pretender que la gente se moviera de un lado a otro para algo tan simple como entregar una información, por ejemplo, o tomar un acuerdo, o tomar una decisión rápida, que al final terminaba siendo nada de rápida. Pero eso hace 3 meses atrás no estaba en nuestro universo, hace 2 meses atrás no estaba en nuestro universo posible. Y tampoco, si yo les hubiera dicho conéctense todos, me hubieran dicho conectarnos a qué, cómo, es como, ¿de qué está hablando? Así como, y hubiéramos dicho, no, tenemos que hacer un taller sobre el uso de las nuevas tecnologías para después probar si nos podemos conectar. Entonces, eso yo creo que ha sido como lo nuevo, ¿no? Entonces, y además también ha permitido este encuentro intergeneracional donde los jóvenes nos van enseñando
que hacer nuevas herramientas, donde también nos frustramos los más viejos porque no nos resulta, pero bueno, que también es un aprendizaje. Sí. Antonio, del proyecto Educación COVID, también siempre dice que este momento es como un acelerador de cosas que estaban pasando antes, ¿no? Entonces, si ya había toda una conversación sobre este nuevo paradigma educativo, si ya había una conversación sobre la llegada de la tecnología, pues de golpe nos vemos que ahora estamos en esta situación. No es que está llegando, sino que estamos en ella. Y ahora, ¿cómo es que vamos a continuar actuando y a hacer el mejor uso de lo nuevo posible en el contexto? Y yo creo que Sí, perdón. No, que pone la tecnología también, o sea, en su grado de importancia, pero también como un medio, ¿no? Y que la tecnología no es un fin, sino que es un medio, claro, que nos puede ayudar a lograr, bueno, por ejemplo, más trabajo colaborativo o ser más eficiente en lo colaborativo, como planteaba Daniela. También lo pone en su lugar, también la tecnología, si bien en el fondo releva como su importancia, pero como medio. O sea, sí. Y lo otro que nos pasó es que, claro, esto con lo nuevo, ¿no? Con todo lo nuevo que ofrece la tecnología, yo decía, bueno, esta misma situación, sin todos estos soportes tecnológicos hubiera sido otra cosa también bien difícil. Pero también han ido apareciendo, como reapareciendo, algunos medios de hacer educación cuando no podemos encontrarnos o cuando cuesta encontrarnos físicamente, que habíamos olvidado, como por ejemplo todo el potencial de la radio como herramienta educativa. Y eso en la educación rural, en América Latina, tuvo mucha fuerza. Primero la radio y después en algún momento la televisión educativa también. Pero la radio en comunidades rurales, o sea, por muchos años la radio fue una herramienta educativa importante. Y cuando uno lee como muchas experiencias de educación popular, la radio es como un medio privilegiado para el trabajo educativo. Estoy pensando en toda la educación campesina, por ejemplo. Y de repente ha ido apareciendo que, claro, cuando decimos todo el potencial que tiene la tecnología, pero se choca con que no todos nuestros estudiantes tienen un computador en la casa, no todos nuestros estudiantes tienen acceso a Internet, pero sí en todas las casas tenemos teléfonos celulares, sí en todas las casas hay televisores. Entonces, bueno, empezamos a decir, bueno, también la radio, también la televisión empiezan a ser herramientas educativas que habíamos olvidado y que solo habíamos dejado vinculadas a la información o al ocio, y que hoy se resignifican como herramientas educativas. En Renca, hace poquito, el 6 de mayo, lanzamos la radio comunal, y tenemos 5 programas educativos que estamos haciendo con el equipo, y ya las comunidades educativas además lo estamos haciendo en conjunto, vamos invitando equipos de los distintos jardines, escuelas y liceos, pero también están empezando ya varios a decir queremos tener nuestro propio programa de radio, y bueno, además abrimos las redes sociales propias de educación, de Facebook, de Instagram, que no teníamos, y también han ido surgiendo ahí propuestas interesantes, pero lo de la radio ha tenido así, como que ha surgido con mucha fuerza. Claro, y además que es interesante porque, claro, los medios tecnológicos, bueno, o la radio, en fin, los adultos tenemos mucho que aprender de los estudiantes, ¿sí? También como que facilita, como desde la mirada del nuevo paradigma educativo, como el protagonismo del estudiante, y no es que le tengamos que hacer nosotros los adultos a los estudiantes, sino que los estudiantes se pueden tomar los espacios y educarse entre ellos, bueno, quizás mediados por algún adulto, pero en el fondo con el protagonismo de ellos en esto. Y la tecnología en eso creo que es un medio que facilita lo que está planteando Daniela. O sea, la puesta en marcha de esa radio, probablemente los estudiantes tienen buenísimas ideas, y no es que sea solamente una propuesta desde los adultos, ¿no? En el fondo, como romper con el adultocentrismo que tenemos en educación, y que, bueno, se ve como oportunidad ahora. En eso tenemos una experiencia muy, muy bonita. Hace poco hicimos un encuentro de dirigentes estudiantiles, bueno, algunos son los centros de estudiantes y otros dirigentes estudiantiles, porque muchos centros de estudiantes no pudieron hacer sus elecciones este año. Hicimos un encuentro de dirigentes estudiantiles, representantes de los estudiantes, junto con el alcalde, por Zoom. Y teníamos con la compañera con la que preparamos la actividad, teníamos un montón como de preguntas, así como, bueno, ¿qué pasa si se quedan todos callados, si nadie quiere hablar? Primero si no se conectan todos, después si no quieren hablar. Entonces teníamos así, bueno, empezamos a hacer como preguntas más dirigidas. Habíamos preparado un montón de estrategias, no tuvimos que usar ninguna de esas. Primero se conectaron todos los estudiantes, no faltó ninguno. Pero además se manejaban con una soltura que nosotros no tenemos,
por ejemplo, no sé, usando hasta todas las reacciones y cosas que yo aprendí que el Zoom tenía a propósito de haber estado con ellos ahí, pero incluso tuvimos que extender el tiempo porque nunca hubo un problema, no se generó ni un silencio en todo ese rato que estuvimos reunidos. Y se los notaba muy cómodos, o sea, para ellos hablar en ese espacio virtual o hablar en el espacio presencial es muy similar. Incluso yo diría que con menos vergüenza en el espacio virtual todavía que en el presencial. Y eso ha sido, por ejemplo, eso ha sido un descubrimiento. Y también nos pasó, por ejemplo, entrevistando estudiantes en la radio, por ejemplo, cuando hemos entrevistado adultos, como que hay todo un proceso de preparar la entrevista antes. Y con los estudiantes, sí, por ejemplo, es como, gracias por darme el pase, y siguen como, o un niño pequeño nos pasó con una propuesta en jardines infantiles, que enviamos una propuesta que generalmente se envían por WhatsApp a las familias, con un trabajo sobre un cuento con las emociones, identificando las emociones con colores, y luego invitamos a las familias que nos podían mandar videos con los niños, y un niño de 3 años que parte su video diciendo, hola, soy Santi, bienvenidos a mi canal. O sea, un niño de 3 años que cuando lo graba su mamá, él lo que le dice es que él tiene un canal. Entonces, eso a nosotros, a los adultos no se nos hubiera ocurrido, y nadie partiría una entrevista diciendo bienvenidos a mi canal, por ejemplo, en el mundo adulto. Pero en un niño de 3 años eso es como cotidiano. Y abre una serie de posibilidades, digamos, también, Sí. como en el repensar la educación, digamos. Sí, y posibilidades o sea, posibilidades muy distintas, no solo en la manera de educar, justamente en los contenidos, o sea, cómo llegan los contenidos a los estudiantes, del protagonismo del estudiante. Y yo me estoy dando vueltas que una cosa que dicen muchos profesores y maestros es que justamente no les da tiempo de trabajar algunas cosas que son muy importantes y que tienen que ver con la convivencia, con la socialización, con la transformación social desde la escuela, porque están totalmente agotados y porque tienen demasiado trabajo, por ejemplo, burocrático, o porque les resulta demasiado difícil que sean los únicos responsables por todo el conocimiento escolar y al mismo tiempo las personas que tienen que gestionar los tiempos, las relaciones y etcétera. Y yo creo que si gestionamos bien esta vuelta a la escuela a partir de todo lo que estamos aprendiendo en el confinamiento, se pueden generar nuevos espacios para que actúen diferente en una escuela los estudiantes, los educadores y los distintos roles también, ¿no? Sí, en esa línea, Daniela, ¿están pensando cosas como para el regreso o cosas distintas, digamos? ¿O cómo integrar Sí. lo que nos cuentas ahora a Por la un lado, escuela lo que nos presencial, ha digamos? pasado es que estamos como trabajando en distintos planos. Lo que nos ha pasado es que han surgido desde las comunidades educativas propuestas muy interesantes que no queremos que se pierdan. No queremos que se pierdan porque muchas de ellas son posibles de continuar. No queremos que se pierdan porque también nos enseñan de lo que está haciendo enfrentar una situación de emergencia como la que estamos viviendo, y no solo hay cosas que podemos transferir a la vuelta luego a las clases presenciales, sino también a decir, bueno, si tuviéramos que enfrentar a futuro otra situación de emergencia, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de los logros y qué aprendemos de lo que no nos resultó? Porque hemos tenido también mucho ensayo y error en este tiempo. Y una de las cosas que decidimos, y de hecho parte este lunes, es que vamos a hacer una sistematización. De hecho, vamos a trabajar con un equipo, un investigador y con su ayudante, que van a ayudarnos a sistematizar todo lo que las comunidades educativas han construido en este tiempo y están construyendo en este tiempo. Eso va a terminar en una publicación digital, y lo pensamos como publicación digital porque mucho de lo que se ha hecho en este tiempo son videos, audios, entonces una publicación donde uno además pueda acceder a ese material, por eso pensamos que no tiene que ser una publicación impresa, y para poder difundirla bien, pero que tenga un doble sentido, que nos permita que nuestras propias comunidades educativas puedan reconocerse en esta construcción, y desde valorar lo que se ha hecho, como poder transferir este aprendizaje a su trabajo posterior, pero también ponerlo a disposición de
como de este avance en la reflexión pedagógica también a nivel nacional o a nivel latinoamericano. Entonces, por eso nos interesa como que eso quede registrado. Entonces, esa es una de las cosas en las que estamos trabajando. Otro nivel tiene que ver con preparar la vuelta, que tiene muchos niveles. Tenemos que preparar la vuelta desde cómo preparamos el espacio y las condiciones, y ahí estamos trabajando fuertemente con el equipo de salud para que sea un espacio seguro y no nuestros estudiantes, nuestros equipos no se contagien estando en la vuelta a clase, situación que además genera mucha incertidumbre y mucho susto en las comunidades. Y también hay muchas cosas como de educación comunitaria que tenemos que incorporar en esos espacios, no solo preparar el lugar físico. Todo el tema de la priorización curricular y qué es lo que vamos a relevar en el tiempo de vuelta, y también todo el contexto de aprendizaje y acompañamiento socioemocional, porque la vuelta, o sea, ya lo estamos haciendo ahora, pero la vuelta es una vuelta con familias que han perdido sus trabajos, con familias que han perdido seres queridos, con personas que han tenido que enfrentar situaciones de enfermedad muy graves. Entonces, no es una vuelta donde cuando lleguemos les digamos, bueno, como habíamos dejado el 15 de marzo y ahora demos vuelta a la página, sino que va a haber mucho que hacer también en el acompañamiento a los niños, las niñas, los adolescentes, sus familias y nuestros propios equipos. No, no vamos a ser los mismos del 16 de marzo los que volvamos a esas salas de clase. Entonces, eso también tenemos que trabajarlo desde los espacios pedagógicos, pero también desde todos los espacios de encuentro y vida comunitaria. Y también la necesidad de que el cuerpo, la expresión estén mucho más presentes que los que están presentes en general en nuestras escuelas. También nos vamos a encontrar, especialmente en los niños más pequeños, niños que han estado muy contenidos muchas veces en espacios pequeños. Las viviendas de nuestras familias son muchas veces viviendas muy pequeñitas, donde no hay un patio, donde no hay otra posibilidad de esparcimiento. Entonces también son niños que necesitan tomar sol, correr, moverse, trepar, y eso también es algo que tenemos que revalorizar desde el espacio educativo, donde muchas veces se sanciona justamente al niño que más se mueve, que es más inquieto, que quiere salir. Entonces, vamos a tener que pensar, nuestras salas de clase van a tener que estar mucho más al aire libre, y eso también lo estamos reflexionando. Y hay otro nivel, digamos, eso es a nivel como de nuestras propias comunidades educativas. Y también nos hemos ido integrando en distintos espacios de reflexión y también de propuesta de política educativa y también de denuncia. Nosotros somos un gobierno comunal de oposición al gobierno nacional, y también hemos sido muy críticos y somos muy críticos de muchas de las acciones del gobierno, tanto en el manejo de la emergencia sanitaria como de las medidas educativas. Y también hemos ido trabajando con otros y estamos trabajando con otros en levantar también, por eso decía, como denunciar lo que hay que denunciar, pero también levantar propuestas de política educativa, porque también esta emergencia deja en evidencia la gran desigualdad educativa que hay entre nuestros estudiantes. Y muchas de las propuestas que se hacen a modo general no recogen la complejidad, por ejemplo, de la falta de conectividad, de bueno, toda la emergencia social en torno a la emergencia sanitaria, y eso también, entonces esos son temas también que tenemos que relevar. Por ejemplo, a propósito de lo que hablamos de las nuevas tecnologías, creo que va emergiendo con mucha más fuerza el derecho a la conectividad como un derecho que debe ser garantizado por el Estado. O sea, hoy quedar excluido de las redes de la comunicación y la información es quedar excluidos también de muchas posibilidades de inserción social, de acceso a la cultura. Entonces, claro, mientras uno escucha propuestas como recorra a las 6 de la tarde un video en 360, tenemos familias que solo tienen el plan de datos de su celular, ¿no? Entonces, eso también, pensando en la vuelta, es una vuelta que también tenía que avanzar a que haya condiciones de equidad mucho más profundas. Sí. Y ahora mismo estás, o sea, eres directora, pero tienes también la experiencia de haber sido maestra por un tiempo. Y
Entonces me gustaría escuchar de ti, porque una cosa que escuchamos mucho en la educación en general es desde los profesores que dicen que se encuentran solos y no encuentran como apoyo de sus directivos, y por otro lado, de los directivos que dicen que no saben cómo hacer a los profesores creer en un mismo proyecto educativo. O sea, hay ahí una manera de que no se entienden muchas veces para poder trabajar juntos por un proyecto. Entonces también me gustaría escuchar un poco de ti, cómo haces este contacto, dónde crees que el profesor puede también aportar a esta vuelta desde su manera. Yo creo que hay cosas que ahí nos han ido resultando porque las venimos trabajando ya, nosotros estamos en el 4º año de gestión, y hay cosas que las estamos trabajando desde hace más de 3 años con nuestras comunidades educativas. El año, nosotros asumimos el gobierno comunal en diciembre del 2016 y durante todo el 2017 trabajamos con toda la comunidad educativa en levantar nuestro plan educativo comunal. Y en ir construyendo, y un eje central de este plan educativo comunal tiene que ver con la participación y con la construcción comunitaria. Y entonces hemos ido generando distintas instancias de encuentro, también de democratización de la comunidad educativa, de trabajo colaborativo entre los equipos de cada centro educativo, que hoy se han profundizado, pero que también hoy se han profundizado porque venimos trabajando hace 3 años en esto. Entonces, hoy lo que tenemos es como tiempos privilegiados para poder hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos ya desde este es nuestro 4º año, en que tenemos reuniones mensuales presenciales, más allá de todo el trabajo en terreno, tenemos a nivel comunal reuniones mensuales de todos los directores de todos nuestros centros educativos, directores de escuelas y liceos y directoras de los jardines infantiles. Tenemos además encuentros de los coordinadores pedagógicos de cada uno de estos centros educativos, encuentros de los encargados de convivencia, de quienes coordinan como todos los temas más administrativos y de organización de las escuelas. Entonces, ya veníamos con esta práctica de estos encuentros mensuales. Además tenemos los consejos escolares, que es donde se reúnen representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, con sus reuniones mensuales, pero también con 2 encuentros en el año de todas las comunidades educativas completas. Además venimos desarrollando un plan de formación de directivos, donde reunimos a los equipos directivos de nuestros 24 centros educativos, en 4 o 5 jornadas que hacemos en el año. Tenemos en el verano un congreso de educadores, ahí Sebastián ha participado en algunas experiencias de esos congresos de educadores, donde nos juntamos todos, y cuando hablamos de educadores son todos, desde el auxiliar de aseo hasta el directivo. Entonces, veníamos desarrollando ya una práctica regular de encontrarnos, y un espacio muy relevante son las redes pedagógicas. Nuestros docentes tienen todos los miércoles en la tarde un espacio de reflexión pedagógica al interior de sus comunidades educativas, y un miércoles al mes nos mezclamos todos, y las redes son redes o por áreas, o por ejemplo, no sé, todos los profesores de educación física, todos los profesores de inglés, y eso ya lo veníamos desarrollando. Lo que nos ha permitido este tiempo ha sido como aumentar la frecuencia de esos encuentros. Entonces, la reunión de directores que teníamos una vez al mes, ahora es una vez a la semana. Lo mismo las reuniones con los coordinadores pedagógicos. Hemos mantenido y hemos recuperado, esto lo hemos hecho ahora en las últimas 2 semanas, empezamos a hacer las reuniones de los consejos escolares también en este espacio virtual. Entonces, lo que hemos podido es aumentar la frecuencia, pero hoy los podemos convocar a estos espacios porque llevábamos ya 3 años construyendo estos vínculos. Entonces, yo creo que lo que hoy hemos podido hacer es profundizar algo que ya veníamos trabajando. Y que no es fácil, y que no se construye una vez como de un día para otro. Y tú decías una palabra que me parece que es clave, que es como la confianza, y lo que nos pasó cuando nosotros comenzamos este camino hace 3 años y medio, es que no había confianza en que esto iba a ser cierto, ¿no? Como que esta idea de como que, nos vamos a juntar una vez y no va a volver a pasar, hasta incluso desde las condiciones, nos pasaba que alguien decía, no sé, mandaba por ejemplo un pedido de cosas muy básicas, ¿no? Como un pedido de artículos de aseo, y llegaba una lista que uno decía, ¿de verdad necesitarán tantas cosas? Y uno le preguntaba al director y decía, no, lo que pasa es que como siempre nos mandan la mitad,
Entonces siempre era, si no, nosotros no les vamos a mandar la mitad, si usted necesita eso, vamos, pero díganos que necesita de verdad. Entonces, ese tipo de conversaciones, cuando uno dice, bueno, cuando hay relaciones o que están cortadas, cuando no hay vínculos, lo mismo con la comunidad, cuando la comunidad es vista como una amenaza, es difícil poder construirlo justo en el espacio donde no nos podemos encontrar físicamente. Como eso lo veníamos desarrollando, así nos ha costado menos. Siempre, por supuesto, hay alguien que tenemos que como que seguirle más el paso, que le cuesta más conectarse, que le perdemos un poco la pista, pero hay una comunidad que no le sorprende que los convoquemos a encontrarse. Y en ese sentido hemos tenido también una experiencia muy bonita con la comunidad territorial, y es que el año pasado empezamos con un programa que se llama Escuelas Abiertas a la Comunidad, y en 5 de nuestros centros educativos, que son los que tienen la infraestructura más grande, porque también nuestra comuna tiene mucha escasez de infraestructura comunitaria, esos 5 centros educativos se abren de martes a sábado, de martes a viernes de 5 de la tarde a 10 de la noche, y los sábados desde la mañana a la tarde, para distintas actividades de la comunidad, tanto para algunos talleres que proponemos nosotros, con talleristas que se contratan para eso, pero también para que muchas organizaciones de la comunidad que no tenían espacios para desarrollar sus actividades las puedan hacer en la escuela. Y ese programa, que lo desarrollamos todo el año 2019, está teniendo su espacio ahora. Nos costó primero, bueno, ¿cómo hacemos? Y a partir del programa de radio, de algunos espacios en las redes sociales, hemos mantenido el vínculo también con estas organizaciones de la comunidad, y bueno, estamos a la espera de, cuando podamos retomar las actividades, poder volver a abrir nuestras escuelas, y eso ha sido un paso importante. Fue difícil primero para nuestras propias comunidades educativas, había mucho susto, ¿no? Como, bueno, ¿y qué pasa si entra gente que rompe toda la escuela? ¿Qué pasa si la escuela queda toda sucia y al otro día tenemos que empezar las clases a las 8 de la mañana? Y de a poquito, no quiero decir que algunas de esas cosas no hayan pasado, pero las pudimos abordar también comunitariamente y desde la corresponsabilidad. Entonces, bueno, sí, si alguien raya una pared, tendrá que ayudarnos a pintarla, y si algo se rompe tendremos que ver cómo lo reparamos entre todos. Y también hemos sido cuidadosos de que hay personas que nos apoyan con el aseo en la noche, para que efectivamente los niños reciban la escuela limpia en la mañana, pero hoy ya no hay vuelta atrás en eso. Sería raro que alguien nos diga la escuela no hay que abrirla, o por qué la vamos a abrir. Entonces hay pasos. Me acuerdo que el primer año, el 2017, hubo muchas cosas que a propósito las llamamos el primero, ¿no? El primer encuentro de comunidades educativas, el primer congreso de educadores, el primer festival de la educación pública, y decíamos, bueno, las llamamos a propósito así porque lo que le queremos decir a la comunidad es que vienen más. Y es bonito pensar que viene el tercero, que viene el cuarto. Nos ha costado, porque además estamos también en un momento de país complejo. Nosotros no solo estamos en un contexto de pandemia, estamos en un contexto de transformación social importante que está entre paréntesis. Yo supongo, Amanda, que has escuchado también de toda la situación en que estamos con el proceso de cambio de constitución, con un plebiscito que se postergó justamente por la pandemia, y estamos con la sensación como de que estamos con esa lucha social entre paréntesis por la pandemia, ¿no? Y que todo eso también convive con pensar el retorno que decía Sebastián tú ahora. Pensar el retorno también es pensar con qué conflictividad social y con qué necesidad de encuentro comunitario nos vamos a encontrar, no sé, en agosto, en septiembre, cuando podamos volver a vernos, ¿no? Qué alegría escuchar cómo han aprovechado esta oportunidad para fortalecer también los vínculos comunitarios entre las personas que trabajan en las escuelas. Como que me alegra mucho como escuchar eso, ¿no? También como posibilidades condiciones de posibilidades de transformaciones también más profundas, futuras. O sea, como arar la tierra, ¿no? Como arar la tierra para que todo siga creciendo. Oye, Daniela, ya como para ir cerrando, ¿algo más que tú quieras plantear, contarnos, o alguna pregunta que te hubiese gustado que te hubiésemos hecho y no la hicimos? Así como mensaje como de cierre, ¿no? Solo así como un tema como, a lo mejor
que tendríamos que ayudar todos a levantar, ¿no? Que tiene que ver con la mirada política, la mirada como de política educativa nacional y regional. Muchas de las cosas que nosotros estamos construyendo en un pedacito de territorio de la ciudad de Santiago, que es Renca, pueden estar en la fragilidad de que un gobierno comunal permanezca o no permanezca, ¿no? O puede estar en la fragilidad de que un gobierno nacional permanezca o no permanezca. Y creo que nos falta levantar, y yo diría no solo como país, creo que nos falta levantar como región, cuáles son los estándares, no sé si es estándar es la palabra, pero como las condiciones básicas que tienen que estar garantizadas y que ningún Estado puede negar, sea de la corriente política que sea, y porque como sociedad tengamos la firmeza para decir, esto no se lo vamos a permitir a nadie, no le vamos a permitir a nadie que destruya esto, porque esto está a la base de la educación pública, de la educación que el Estado tiene que garantizar, y hoy yo creo que esas son todavía construcciones muy frágiles. Hoy, no sé, ver cómo hay realidades nacionales y donde, por ejemplo, los derechos sociales, pero también tan básico como la salud de la población se pone en riesgo por medidas arbitrarias de ciertos liderazgos políticos, y uno dice, bueno, ¿cómo como sociedad permitimos que estas irresponsabilidades tan profundas puedan suceder con esa liviandad, ¿no? Con que un presidente pueda decir, no, en mi país no se va a tomar ninguna medida. No sé, creo que el caso de Brasil es brutal en ese sentido, Sí. Además con un país tan inmenso, tan diverso y con tanta pobreza también como Brasil, y creo que tenemos como todavía poca fuerza y poca voz como región de decir hay cosas que no debemos permitir. Y creo que esta emergencia, que esta pandemia nos mostró como lo vulnerables que estamos desde esa construcción política. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender de esto también. Creo que tenemos muy bonitas microexperiencias, pero que nos falta comunidad política regional que dé sustento y que permita sostener estas propuestas a largo plazo. Por supuesto que la microexperiencia es muy importante porque es donde sucede la vida cotidiana de las personas, pero esa microexperiencia también puede estar sostenida por una red fuerte que son los estados nacionales y regionales, o puede tener la debilidad de saber que esa red se puede quebrar en cualquier momento. Claro, como la mirada local, ¿no? Como sí. Local, o sea, global y local, y que se retroalimentan mutuamente. Oye, Daniela, nada, por mi parte, un placer volver a conversar contigo, escuchar lo que estás reflexionando y lo que están haciendo desde la práctica, así que nada, un placer esta conversación contigo. Sí. Muchas gracias por poder compartirlo. Muchísimas gracias a los dos, y yo me quedo como bastante inspirada por la experiencia de vosotros, porque sí creo que es todo un reto construirlo, no desde el local, pero desde el local, como acabáis de decir, pero también como podemos aprender desde la experiencia que compartiste, de la importancia de confiar al final, confiar que la comunidad puede entrar en la escuela, confiar en los vínculos y construir esta confianza, ¿no? Y esa sensación de comunidad, que es lo que realmente desde la escuela puede generar un cambio más global de la sociedad. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ambas. Y cuando tengamos esa publicación de Renca y de esta experiencia, se las vamos a compartir también. Sí, por favor. La esperaremos. Muchas gracias. Muchas gracias.